At that time, I started hearing a beat. His whole demeanor changed. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy haremos un recuento de las mejores docuseries o películas documentales de True Crime en Netflix y destacaremos aquellas que se centren en un solo caso o historia. If you're out there, just come back. I need to see everybody again. This house is not complete without anybody here. Número 30. The Trials of Gabriel Fernández. Esta es una de las docuseries que siguen en la memoria de los espectadores mucho después de que aparezcan los créditos. En el 2012, tras años de ser criado por otras personas, Gabriel Fernández fue acogido por su madre, Pearl Fernández, y su novio, Isauro Aguirre. Lo que le esperaba era un maltrato inimaginable. You're sad, you're angry, you're sitting there thinking, oh my God. Not only do you not think he's gonna make it, but how did these people do this to him? Su profesora vio sus moretones y lo denunció a las autoridades varias veces, pero no tomaron medidas reales. En mayo de 2013, Fernández fue encontrado inconsciente debido a una golpiza. Esta serie pone al descubierto todo el horror que sufrió y obliga a los espectadores a enfrentar verdades incómodas. This kid has never known what it feels like to be hugged. You know what I mean? And that just breaks your heart. No solo culpa a los abusadores, sino que cuestiona cómo la propia institución destinada a proteger a Fernández decidió ignorarlo. Esta historia definitivamente no es para los débiles de corazón. And so, you want to say that the conduct was animalistic, but that would be wrong. Because even animals know how to take care of their young. Número 29. Night Stalker. The Hunt for a Serial Killer. Entre 1984 y 85, Richard Ramírez, el Night Stalker, aterrorizó Los Ángeles y el área de la Bahía de San Francisco. Sus crímenes fueron tan violentos e impredecibles que el miedo se apoderó de muchos durante meses. Detectives say Joyce saved his wife's life by calling 911 before he died. Ramírez entraba a las casas, atacaba tanto a hombres como a mujeres y a veces dejaba símbolos satánicos. Esta docuserie de Netflix no glorifica su maldad, sino que destaca a los detectives que trabajaron incansablemente para resolver el caso. Now I've got a little bit of circumstantial evidence here, but that still wasn't enough. También les da voz a las víctimas y a los sobrevivientes, lo que lo hace aún más llamativo. Con su ritmo de thriller e imágenes oscuras, mantiene a los espectadores expectantes, aunque sus detalles perturbadores y las fotos de las escenas del crimen no son aptas para todo público. Aún así, para los verdaderos fans del True Crime, es una inmersión apasionante en el caso del Night Stalker. And he just slowly looked around the room to take it in. And he looked right in your eyes, he did look at you. And that's when I saw, wow, those eyes are terrible. Número 28. I Just Killed My Dad. Con un argumento retorcido e inusual, I Just Killed My Dad se adentra en el caso de Anthony Temple y en el que lo llevó a su límite. Comienza cuando le quita la vida a su padre Bert y llama tranquilamente a la policía para denunciar el crimen. Pero a medida que se desarrolla la historia, queda claro que no es un simple caso de asesinato. A través de entrevistas con Anthony, su familia, vecinos e investigadores, la serie revela a un chico aislado del mundo por su padre controlador. Explain y'all's relationship. Well, it's very off and on. We have trouble getting along, and I don't really like him. You don't? No. Destaca cómo años de abuso y manipulación destruyeron la vida real del joven. Cuando jaló el gatillo, fue como haberse librado de un cautiverio psicológico. En general te hará sentir lástima por Temple, mientras te preguntas si lo que hizo estuvo justificado. They're gonna offer you negligent homicide, man. Yeah. For real? Yeah. They're gonna let you pre to probation. No way. Yeah. For real? On March 1st, man. On March 1st? Yeah. So it's confirmed I'm getting probation? You're done. Número 27. My Father, the BTK Killer. ¿Cómo es ser hija de un asesino en serie conocido? Para Kerry Rawson, la respuesta es escalofriantemente real. Esta docuserie de Netflix nos ofrece una visión profundamente personal de su experiencia tras descubrir que su padre, Dennis Rader, era el infame asesino BTK. He said later on that having kids slowed down his murders. Dad said he got busy raising kids. Well, I think he got busy chasing me.
No se trata solo de los crímenes de Rader, sino el desastre emocional que ocasionaron. La película va desde la conmoción por la llegada del FBI hasta la incredulidad de Rawson al descubrir la verdad y el escalofriante viaje hacia la aceptación. Profundiza en sus visitas a la prisión, las difíciles conversaciones con su padre y la decisión final de distanciarse. My trauma therapist said recently, like, What would happen if you just walked away from all of this? And I said, it would be peaceful. But like, my reality is my career is now tied into all of this. Cuando descubre el retorcido diario de su padre, el horror empeora. Es una perspectiva nueva y refrescante del true crime, que resulta desgarradoramente íntima. Seeing my name in his own handwriting in his project notes, it's just a lot. The only person talking to me really, or the only people talking to me is Osage County. So of course I'm going to get pulled into their narrative. Número 26. The Hatchet-Wielding Hitchhiker. En 2013, Caleb Lawrence McGilvery se hizo viral por detener heroicamente un ataque. En la ahora famosa entrevista describió el incidente con un carisma salvaje y se ganó el apodo de Kai, el viajero con un hacha. Pero su fama dio un giro oscuro. I look over, the guy's pinned there. Buddy gets out and these two women are trying to help him. He runs up and he grabs one of them, man. Like a guy that big can snap a woman's neck like a pencil stick. So I ran up behind him with a hatchet. Smash, smash, smash. Yeah. Solo unos meses después, Kai fue arrestado por el asesinato de Joseph Golfi en Nueva Jersey. Aunque alegó defensa propia, fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a 57 años de prisión. In February, Kai, the hatchet-wielding hitchhiker, risked his life to save the lives of innocent people in West Fresno. Today, he's been arrested for allegedly taking the life of a man in New Jersey. Este documental de Netflix desentraña la historia de un joven sin hogar que se convirtió en héroe y luego en un mal ejemplo. A través de entrevistas con su familia y la policía, destapa la fama para revelar al verdadero Kai, al tiempo de que expone la facilidad con la que los medios de comunicación explotan a los más vulnerables. Sin duda te romperá el corazón. Judge Robert Kirsch called Kai a powder keg of explosive rage. You created this public image of a free spirit, but underneath that free spirit, the jury saw another side of you, a cold-blooded, calculated, callous killer. Número 25. Birkram, Yogi Guru Predator. Este documental de 2019 explora el lado oscuro de Birkam Choudhury. Explica su ascenso y caída sin excluir las voces de aquellos a quienes hirió. And I was able to create some distance from him. And I said, Bikram, I don't want this with you. And he said, okay. Yeah, I'm sorry, it's okay. Choudhury, que en su día fue aclamado como el hombre que llevó el hot yoga a Hollywood, construyó su imperio gracias a su carisma y control. Sin embargo, detrás de la fama se escondían acusaciones de agresión, manipulación y abuso de poder. Esta película deja que sus exalumnos cuenten la historia y revelen la crueldad tras su encanto. I'm the most spiritual man, David, you ever met in your life. But today, you are not old, educated, smart, intelligent, wise, experienced enough to understand who I am. Aunque algunos de sus alumnos presentaron demandas civiles, muchos han tenido miedo de hablar. Al final de la película te quedas furioso, no solo por lo que hizo, sino por cómo se salió con la suya. My option was to go to court and get re-traumatized, and he wasn't even going to be there. Or, I settle and I'm able to actually move on in my life. Número 24. The Most Hated Man on the Internet. Si hay una docuserie que garantiza que te hervirá la sangre, es esta. Se centra en Hunter Moore, el creador de Is Anyone Up?, un sitio web para adultos que muestra fotos robadas y captura uno de los capítulos más oscuros de Internet. People could easily access you. They could, go look at your naked picture and then also go find your Facebook. Aunque muestra el daño que Moore ocasionó, no deja de reflejar la lucha implacable de Charlotte Loss, una madre decidida a acabar con él después de que las fotos privadas de su hija se compartieran en internet. Gracias a su persistencia, reunió a otras víctimas y ayudó a construir el caso que llevó a Moore ante la justicia. And Hunter Moore stood there looking unremorseful, like he was hot shit, and that he didn't
have a care in the world about what was happening right in front of him. Con un ritmo rápido y apasionante en 3 episodios, verla resulta indignante y satisfactorio al mismo tiempo. Aunque te hará odiar aún más a Hunter, te alegrará saber que este hombre finalmente recibió su merecido. Hunter Moore, also known as the most hated man on the internet, has just been sentenced to 30 months in prison for his role in acquiring pornographic images for his website. Número 23. The Perfect Neighbor. En junio del 2023, Ayike Owens, de 35 años, fue asesinada por su vecina, Susan Louise Lawrence. Las dos habían tenido una discusión y cuando Owens se enfrentó a Lawrence, nunca volvió a casa. Aunque esta última alegó defensa propia, fue condenada por homicidio involuntario. And she was just banging, screaming at me, telling me, I'm going to kill you, I'm going to kill you. I'm like, she's really going to kill me this time. That's all I kept thinking. She's literally going to come in this house and kill me. The Perfect Neighbor desentraña cómo comenzó este conflicto vecinal, cómo se intensificó y cómo se descontroló. Elogiado por dejar que las imágenes hablen por sí solas, presenta la historia casi en su totalidad a través de material sin editar, cámaras corporales de la policía, llamadas al 911, videos de cámaras de seguridad y clips de interrogatorios. Family members say Owen's neighbor who fired the gun should be arrested for murder. A diferencia de la mayoría de los documentales de True Crime, no se basa en gran medida en un narrador o en una dramatización, sino solo en la realidad en su forma más desgarradora. También examina cuestiones más amplias como la ley de defensa propia en Florida. El resultado es una película intensa e inquietante. And this is why we're in this position here, Susan, is because the decisions you make are not reasonable. You make just like what we're experiencing right now. Número 22. Our Father. Este documental te enfurecerá en más de un sentido. Donald Klein, un respetado médico especialista en fertilidad y devoto cristiano de Indianápolis, utilizó en secreto su esperma para inseminar a pacientes sin su consentimiento. La impactante verdad salió a la luz cuando sus hijos comenzaron a utilizar kits de pruebas de ADN caseras y descubrieron que eran hermanos de muchas otras personas. Like, we knew it in our gut, but we didn't have anybody at the state that would get back with us, and they weren't in any hurry to get a DNA sample from him. Our Father no se anda con rodeos al detallar el doloroso descubrimiento de los hijos y las consecuencias emocionales del engaño de Klein. El documental da voz a las madres e hijos destrozados por sus acciones, lo que lo hace inquietante y poderoso al mismo tiempo. This woman consented to insemination. This woman wanted a child, and the question is always out there, does this woman's desire for a child legitimate Donald Klein's deception? Lo que aumenta su efecto es lo increíble que resulta todo. Prepárate para enfadarte no solo con Klein, sino también con las leyes que no le hicieron rendir cuentas. Sir, the court will fine you $500. And so he got the 2 level 6 felonies with complete suspended sentences and a $500 fine, which is a slap in the f***ing face. Número 21. Gone Girls, The Long Island Serial Killer. Los asesinatos en serie de Gilgo Beach cautivaron al público y permanecieron sin resolver durante décadas. Aunque han inspirado programas de televisión, podcast y películas, no todo el mundo comprende el impacto que tuvieron en las víctimas y sus familias. Aquí es donde entra en juego Gone Girls, The Long Island Serial Killer de Netflix. They were out again, researching the side of the highway of Ocean Parkway. And very quickly, they learned that this was a bigger case than they imagined. They found 3 more intact skeletons. Not 1, not 2, but 3 more sets of remains. La serie se adentra en el lado humano de la historia y destaca el dolor, la frustración y la lucha implacable por la justicia liderada por los seres queridos. Por trágico que sea, atrapa a los espectadores con cronologías detalladas de los asesinatos que se prolongaron durante años. Out of the new victims that were found, they were able to identify Jessica Taylor. And she had a lot of similarities to the Gilgo 4. They were young women in their 20s. They worked as sex workers, and they were very petite. También capta el desprecio de la policía hacia las trabajadoras sexuales, lo que le permitió al asesino evadir su captura durante tanto tiempo. En general, es una mirada a una tragedia que no debe olvidarse. But to me, it's about the victims and their families. And what we need to do is find some small measure of justice for all of them. Número 20. Girl in the Picture. Basado en 2 libros, este documental se centra en Sharon Marshall, una joven que fue secuestrada por Franklin Delano Floyd. There's a big question here.
what happened to Sharon Marshall in this time period between high school until she was found dead on the side of the road. Después de secuestrar a Marshall y criarla como si fuera suya, el delincuente agredió a la menor y la obligó a casarse con él. Como Tonya, estuvo cautiva durante 2 décadas hasta 1990, cuando murió en un sospechoso atropello con fuga. When I first learned that Tonya was actually killed by a hit-and-run driver, it was more than likely Franklin Floyd that had committed that. I mean, this guy was going to be violent. Catching him might be tricky. El documental le aporta verdad a la historia que se dio a conocer hace mucho tiempo, en la que afirmaban que Tonya se alojaba con su esposo Clarence antes del accidente, pero luego se llevó a cabo una investigación del FBI que reveló algo mucho más complejo. I called the FBI, I called the hotline, and I said, there was a news report in Atlanta about a girl named Tonya. I know who she is. Her name's Sharon Marshall. Tonya resultó ser Sharon y Clarence Floyd. Es una historia con giros horribles difíciles de creer. Número 19. Keep Sweet, Pray and Obey. Warren Jeffs, líder de una rama extremista del mormonismo, perpetuó abusos sistemáticos durante años antes de su detención a mediados de la década de los 2000. We were so scared, you know. We were going to be condemned to hell if we did anything different. You have to submit yourself. Because it was for our salvation. You did whatever it took, even if it was wrong. Como líder de la polígama Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Jeffs obligaba a los miembros de su congregación, incluidos menores, a vivir según el lema de la FLDS: sé dulce, reza y obedece. Esto significaba contraer matrimonios en los que se esperaba que las esposas le sirvieran ciegamente a sus esposos, tuvieran hijos y controlaran sus emociones. It meant to be in control of your emotions, and you didn't display things like anger or resentment or frustration, especially towards the fathers and husbands. El documental cuenta las historias de exmiembros de la FLDS que revelan los inquietantes detalles de estar cautivo en un estilo de vida sectario. Más importante aún, los testimonios de los entrevistados representan la fuerza de las mujeres que sobrevivieron al abuso. Número 18. Sins of Our Mother. Esta serie de 3 episodios que sigue a Lori Vallow, también conocida como la mamá del fin del mundo, expone los peligros de las opiniones religiosas extremas. Did a religious group's beliefs lead to the disappearances of J.J. Vallow and Tylee Ryan? Ella y su quinto esposo, Chad Table, acabaron tras las rejas después de una serie de muertes. Acusados de asesinato en primer grado, la pareja de extremistas está a la espera de su juicio tras las muertes del exesposo de Lori, la exesposa de Chad y 2 de los hijos de Lori. So I went and met my bishop and I was like, I'm either going to turn my life to the temple or I'm going to commit murder. And I was perfectly honest because at that point I had nothing to lose. Los acontecimientos que le precedieron a los horrores se exploran a través de una gran cantidad de material impactante que incluye informes policiales, llamadas telefónicas, correos electrónicos, podcasts y entrevistas con personas cercanas a Lori que fueron testigos de su espiral hacia la oscuridad. Ambos fueron declarados culpables en el juicio y ella recibió 3 cadenas perpetuas. Chad fue condenado a muerte y está apelando la sentencia. She was genuinely frightened. I mean, she actually went so far as to say, it's going to be so scary. Sometimes I think it would be better to just go off the side of a cliff in a car with my kids than to live through the end times. Número 17. Athlete A. Gracias a que una fuente sugirió investigar a la USA Gymnastics, el organismo rector de la gimnasia en Estados Unidos, The Indianapolis Star comenzó a indagar en los presuntos abusos. And so as I was looking at a broader piece on why does this seem to keep happening, why do people not report as they're required to do, a source suggested that I look at USA Gymnastics. Un equipo de periodistas descubrió que los entrenadores se habían aprovechado de su poder y habían maltratado a cientos de gimnastas, por lo que publicaron un artículo. A raíz de este, varios atletas en busca de justicia revelaron sus traumáticas experiencias, concretamente a manos del médico de la asociación, Larry Nassar. If they're covering things up for the coaches, I think they would be covering it up for him. And
That was the first time I had heard there could be something wrong with Larry Nassar. Tras años de abusos sin consecuencias, finalmente se inició un proceso penal. Se supo que la USAG estaba al corriente del horrible comportamiento del médico, pero no actuó, lo que volvió evidente lo dañina que se había vuelto la cultura que silenciosamente había plagado el mundo de la gimnasia. Número 16. American Murder, The Family Next Door. Mediante una combinación de imágenes de archivo, publicaciones en redes sociales, mensajes de texto, grabaciones y videos caseros, este documental se centra en los asesinatos de la familia Watts en el 2018. But this guy right here, he's gonna do all the dishes. That's me. I'd rather bake and he can clean. And I can eat it later. No es sino hasta la mitad de la película cuando nos enteramos de que Chris, el patriarca de los Watts, acabó sin piedad con la vida de su esposa embarazada y sus 2 hijas, destrozando la fachada de la familia estadounidense perfecta. There's a reason you feel sick to your stomach. When people hold stuff inside, it makes you physically ill. And I can just tell on your face, I could tell from the second you walked in that you were wanting to just come clean and just be done with this. Más allá de explicar minuciosamente cómo Chris cometió lo impensable, el documental intenta reconstruir el porqué. Incluso con las teorías que se plantean, es difícil comprender la naturaleza horrible de lo que hizo, lo que convierte a esta en una experiencia bastante inquietante. Número 15. Killer Inside, The Mind of Aaron Hernández. Aaron Hernández era un futbolista profesional que parecía tenerlo todo. When this day began, Aaron Hernandez was a New England Patriots tight end. Tonight he is the defendant in a murder case. Pero dejando a un lado el éxito, el deportista tenía graves problemas, como demuestra el asesinato de su compañero, su presunta participación en otros asesinatos y su muerte. Al detallar la infancia de la estrella de fútbol americano y su enfermedad degenerativa, la serie pretende capturar una espiral impactante. Como sugiere el título, nos dan acceso a la mente del asesino mientras está en la cárcel, gracias al uso de llamadas telefónicas realizadas por Hernández desde la prisión. My whole body's shaking right now. And why is it shaking? I had to call you to calm down. I was about to beat somebody's ass. Why? What happened? Dumbass arguments, so you know my temper. Aunque es profundamente escalofriante, el documental sirve para recordarnos que los traumas mentales y físicos influyen profundamente en la toma de decisiones de las personas, incluso en las de aquellas que parecen estar en buena posición. Número 14. Bad Vegan, Fame, Fraud, Fugitives. Como propietaria del popular local vegano Pure Food and Wine en Nueva York, Sarma Melangalis era una restauradora de élite que se había labrado un nombre en el sector. Sarma was the raw vegan queen. People were coming from all over the world because of her. It was a movement. Sin embargo, en el 2015 dejó de pagarle a su personal durante meses y este se marchó en masa. Tras bastidores, había iniciado una relación con Anthony Strangis, quien le prometió que podría volverlos inmortales a ella y a su pitbull, Leon. I just remember feeling like he understood me, which meant a lot. I feel like he understood I was trying to grow this business and this brand that I believed in with all my heart, and this meant everything to me, and I had to kind of overcome all of these things. Más tarde, Melangalis afirmó que Strangis utilizó el control coercitivo para convencerla de que robará $1.6 millones de su restaurante y huyera con él. La serie de Netflix detalla la extraña historia y las acusaciones de Melangalis, incluida la captura de la pareja y los cargos penales. Número 13. Strong Island. Strong Island, uno de los documentales más personales de Netflix, te dejará triste y enfadado al mismo tiempo. En el centro del caos está William Ford, un joven profesor negro de Nueva York asesinado por un mecánico blanco de 19 años en Long Island. Kevin came to me and he said, Mark Riley shot William. Aunque Ford estaba desarmado, un jurado compuesto exclusivamente por personas blancas decidió no imputar al asesino. La historia en sí misma es una experiencia desgarradora, aún más por el hecho de que el documental fue dirigido por Jans Ford, el hermano de William. Número 12. The Innocent Man. El autor John Grisham es conocido principalmente por sus obras de ficción, pero en el 2006 publicó un libro de no ficción sobre true crime titulado The Innocent Man, Murder and Justice in a Small Town. And evidently it was like Grand Central Station over there as far as police officers or crime scene.
El libro y la serie se centran en Ronald Ron Keith Williamson, que fue condenado por unos asesinatos cometidos en la década de 1980 en Maida, Oklahoma. Finalmente fue exonerado gracias a las pruebas de ADN. And Mr. Williamson, sir, you'll be discharged also from the Department of Corrections and from the Pontotoc County Sheriff's Office. Netflix explora todas las confesiones falsas e incluye muchas entrevistas con los protagonistas del evento en la vida real. Susie Fay, de la Financial Times, dijo: "La historia se desarrolla de una forma ingeniosa y cada episodio termina con un cliffhanger que hace que sea prácticamente inevitable verla de una sola vez." Then in some ways I said, "Are you God or are you the devil?" And as soon as I said that, I woke up. Número 11. The Confession Killer. En la mayoría de los documentales de True Crime, al final se declara culpable a alguien, pero este es especialmente interesante porque ese no es el caso. Después de matar a su madre y otras 2 víctimas, Henry Lee Lucas confesó cientos de asesinatos más. I've killed them in every way there is except poison. Esto desencadenó una investigación sobre sus abundantes confesiones, que resultaron ser mentira. Posteriormente se cerraron casos de asesinato en todo Estados Unidos por falta de pruebas, pero aún así se plantearon dudas sobre la probabilidad y la logística. The really sad thing about this, the real tragedy is someone got away with murder. Tanto si Lucas era un mentiroso patológico o un asesino desenfrenado, el documental sirve como una especie de cierre para las familias de las víctimas, cuyos casos no se llevaron adecuadamente. Número 10. Wild Wild Country. Una de las historias más extrañas del True Crime se cuenta en Wild Wild Country, una serie de 6 episodios sobre el gurú indio Osho, que crea una comunidad en Oregon. El controversial líder, con la ayuda de su asistente, Ma Anand Sheila, establece una comuna con sus seguidores en un rancho, para consternación de los habitantes de la zona. A lot of people were suspicious that they had a long-term plan. Nobody could imagine that it would be something of the scale that unfolded. La discordia entre la comunidad de Osho y los habitantes de Oregon se manifestó en una serie de acontecimientos extraños y antagónicos. Los seguidores de Osho se dedicaron al bioterrorismo y al espionaje telefónico ilegal, lo que llevó a las autoridades estatales y federales a intervenir. We had no idea that we were going to run into the largest poisoning case in the history of the United States, to the largest wiretapping case, and the largest immigration fraud that had occurred in the United States. Estalló un escándalo nacional que convirtió a Osho en un nombre infame y nos recuerda una parte de la historia estadounidense que generalmente es ignorada. Número 9. Amanda Knox. La historia de Amanda Knox fue carne de cañón para los medios sensacionalistas de todo el mundo en 2007. If you Google the name Amanda Knox, you get 7.1 million hits. You all know better than anybody that hundreds of thousands of those are not kind. Una joven, Meredith Kercher, fue asesinada en Perugia, Italia, y su roomie Knox fue condenada por el crimen. Tras varios años en una prisión italiana, fue absuelta y puesta en libertad, después de que se encontraran pruebas que implicaban a otra persona en el crimen. Rudy is telling his friend that Amanda is nowhere near the crime scene. He's saying that they had nothing to do with it. Ella aparece en el documental para afirmar su inocencia y contar su versión de la escandalosa historia. La película fue nominada a un Primetime Emmy a Mejor Documental o Especial de No Ficción. Thank you for being there for me. Número 8. Abducted in Plain Sight. Si quieres escuchar una historia totalmente increíble, no te puedes perder Abducted in Plain Sight, que se realizó en el 2017, pero fue dirigida por Netflix y emitida a principios de 2019. We were driving out to go horseback riding, and all of a sudden I saw this white light coming down out of the sky. La historia de lo que sucedió a la familia Braberg en la década de 1970 es tan increíble que te hará gritar frente al televisor con cada nuevo giro de los acontecimientos. It was always about sex at that point. That was what all of those encounters were about for him. Aunque hay mucho contenido perturbador en este documental, no trata sobre un asesino, así que si te cuesta ver detalles espeluznantes, esta podría ser una buena opción. And I walked down the stairs, down the hallway to my back bedroom, and I shut the door. I was completely gone. Número 7. Conversation with a Killer, The Jeffrey Dahmer Tapes.
Al igual que The Ted Bundy Tapes y The John Wayne Gacy Tapes, esta docuserie habla sobre su vida y los horribles crímenes de un asesino en serie. Gracias a grabaciones inéditas de conversaciones entre el infame Jeffrey Dahmer y su representante legal, Netflix nos permite conocer al hombre detrás de los asesinatos. There was Jeff, sitting in the corner of the table. I was incredibly nervous because this was something that I felt was way over my head. Además de soportar detalles difíciles de digerir sobre los crímenes del asesino, los espectadores también se ven obligados a reflexionar sobre ideas controversiales en torno a la aplicación de la ley y la justicia. Teniendo en cuenta los complejos problemas mentales de Dahmer y sus brutales asesinatos, la serie nos lleva en un viaje desgarrador. Depressed, lonely and bored, and confused, I'd say. Número 6. Down F with Cats, Hunting an Internet Killer. Sabemos que Facebook es poderoso, pero alcanzó un nivel nuevo cuando los usuarios Dina Thompson y John Green crearon una alianza en línea para encontrar un asesino. That was a message he was sending. I'm throwing down a gauntlet. I dare you, I challenge you to try and find out who I am. I was like, oh, okay, this person wants to play a game of cat and mouse. And I'm up for that. Después de que se hiciera viral un video de un hombre matando gatitos, la búsqueda inició. Aparecieron más imágenes, cada vez una más perturbadora que la anterior, lo que hizo que el grupo de Facebook creciera. El equipo de investigadores estaba formado por gente común y corriente que quería confirmar la identidad del criminal, algo que las fuerzas del orden aún no habían logrado. I wasn't gonna stop until I found him. I made a promise I was gonna track him down. I'm still gonna do it. Por desgracia, las preocupaciones y la búsqueda de Thompson y Green resultaron acertadas cuando se publicó otro asesinato, excepto que esta vez la víctima era un ser humano. Al final, se confirmó que Luca Magnotta era el asesino y se resolvió el misterio, lo que consolidó esta historia como fascinante y perturbadora. Número 5. Evil Genius, la historia del asesinato del repartidor de pizzas Brian Douglas Wells con una bomba en el cuello ha sido calificada como uno de los crímenes más complicados y extraños en la historia del FBI, por lo que era perfecta para ser adaptada en una docuserie de Netflix. El caso es bastante extraño y complejo, y en Evil Genius, Trey Bursilari entrevista a una de las personas implicadas y encarceladas por el crimen, Marjorie Diehl Armstrong. Regardless, Marjorie couldn't hold down a job. She struggled with daily life, started to let herself go. Aunque puede que no haya muchas conclusiones legales en este caso, el documental le añade una capa adicional de contexto a lo que realmente ocurrió. Without a doubt, this case trumps all others as far as how bizarre it was. We had the whole device basically put back together. The problem we had was we could not match any tools. Número 4. The Tinder Swindler. Este éxito del True Crime detalla el complejo plan de Simon Levayev, un estafador que lleva sus tácticas de manipulación a Tinder. He is this kind of person that you want to save, especially because he has so much responsibility on his back. Everyone is relying on him. Proyectando la imagen de alguien que lleva una vida lujosa como magnate de los diamantes, Levayev atrae a las mujeres a una trampa, convenciéndolas de que necesita dinero para protegerse de sus enemigos. He can't use his cards anymore because the security team has said these enemies are tracing his spend and where he is based on his credit card use. I wanted to ask you a favor. If you have an American Express credit card, I can link it to my account. Levayev amenazaba a las mujeres a las que estafaba, las gosteaba cuando lo consideraba necesario y les robó hasta $10 millones a personas de todo el mundo. El documental es fascinante e imprescindible si te interesa conocer una de las estafas piramidales más descabelladas que se hayan llevado a cabo. Número 3. The Keepers. Cuando se estrenó en el 2017, la gente no podía dejar de hablar de esta docuserie. The Keepers cuenta la historia del asesinato de una monja en Baltimore, la profesora Kathy Sesnick, que sigue sin resolverse desde 1969. But no one has proved that she ever came back to her apartment. Instead, she vanished. Es mucho más que un simple caso de asesinato, ya que se adentra en cuestiones relacionadas con la Iglesia Católica que han persistido durante décadas y en un encubrimiento sospechado por muchos. When you take a look at where she lived and where she was found,
It's just too many coincidences. Pilot Viruet, en un artículo para Vice, dijo: es desgarrador y perturbador, y te perseguirá durante mucho tiempo, lo que es parte de lo que hace que sea necesario verlo. It's wrong what's happened, but they're still unsolved. Número 2. The Staircase. A finales del 2001, el escritor Michael Peterson supuestamente encontró a su esposa muerta al pie de las escaleras y después fue acusado de asesinato. My wife had an accident. She's still breathing. What kind of accident? Fell down the stairs. Esta historia es fascinante y está llena de giros y cambios, incluido el hecho de que uno de los amigos de Peterson murió de forma similar décadas antes. Es una docuserie que se fue ampliando gradualmente desde su estreno como miniserie francesa del director Jean-Xavier Dolestrade en 2004. Más de una década después, Netflix adquirió el nuevo contenido para la historia y emitió la serie completa en 2018. ¿En serio? ¿Qué opinas de la teoría del búho? When you look at the wounds on Kathleen's head, the theory that a raptor caused those wounds is pretty persuasive. ¡Hey! Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Muy bien, vamos al final. Número 1. Making a Murderer. Esta serie ganadora de un premio Emmy, creada por Moira Demos y Laura Ricciardi, se convirtió en un éxito de streaming cuando se estrenó en el 2015. Cuenta la historia de Stephen Avery, de Wisconsin, un hombre que fue encarcelado injustamente por una agresión sexual y un intento de asesinato en la década de 1980, que casi 2 décadas después fue condenado por otro asesinato junto con su sobrino y presunto cómplice, Brendan Dassey. You can't beat the evidence. Work with us a little. If you Think did of your it, family. Think of your family. I did not do it. How's your family gonna be when they think you're a cold-blooded person? I did If not you do made it. a mistake, they'll understand that. Tu presión arterial podría dispararse mientras ves esta inmersión en un lodazal legal y moral. You know, last time it took me 18 years and 6 weeks to prove my innocence. This time I don't know how long. La segunda temporada puso al día a los seguidores del caso sobre lo que había sucedido desde que terminó la primera temporada. I didn't think all of these people would care about, this little thing. ¿Cuál de estos es tu documental favorito de True Crime en Netflix? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.